En un frío día de enero de 1540, el palacio de Whitehall estaba envuelto en un temor silencioso y un olor insoportable. Incluso los cortesanos más experimentados se veían obligados a cubrirse la nariz con pañuelos perfumados, mientras un pesado silencio recorría los pasillos. En los aposentos reales yacía un hombre que alguna vez fue considerado el príncipe más apuesto de Europa, luchando contra la muerte en una cama reforzada especialmente para sostener su cuerpo deteriorado. El cuerpo del rey Enrique VIII de Inglaterra se había vuelto irreconocible tras años de excesos. Este monarca, que había alterado el orden religioso, enviado a sus esposas a la muerte y hecho temblar a Europa con miedo, estaba a punto de morir de la forma más dolorosa y repugnante imaginable. Su cuerpo, que superaba los 130 kilos, estaba cubierto de heridas infectadas que desprendían un hedor nauseabundo, haciendo casi imposible permanecer en su habitación durante más de unos minutos. Sus piernas hinchadas y cubiertas de gangrena ya no podían soportar su peso. Las úlceras abiertas supuraban constantemente pus, manchando las sábanas reales con fluidos corporales que desprendían un olor insoportable. La infección se había extendido cada vez más, y aquel gobernante que alguna vez fue famoso por su poder se había convertido en poco más que un montón de carne en descomposición. Pero lo que más le atormentaba no era únicamente su deterioro físico. Sabía que este horrible final era la consecuencia inevitable de una vida llena de excesos. Durante sus 38 años de poder, Enrique comió y bebió sin medida. Recurrió a remedios de dudosa efectividad y mandó a ejecutar a muchas personas, incluidas 2 de sus 6 esposas, únicamente por capricho. Por satisfacer sus deseos, llegó incluso a moldear una nueva religión. Ahora, a los 55 años, su cuerpo se estaba pudriendo mientras aún respiraba. Era víctima de sus propias ambiciones desmedidas. ¿Cómo había podido aquel joven, antes conocido como el príncipe más apuesto del mundo cristiano, transformarse en un monstruo arrastrado hacia un final tan espantoso? ¿Qué excesos lo habían condenado a una decadencia tan grotesca? ¿Y por qué la noticia de su muerte fue ocultada durante 3 días? Mientras los sirvientes del palacio luchaban desesperadamente por ocultar su estado horripilante, la historia había comenzado muchos años antes, en un origen mucho más inocente. Enrique VIII nació el 28 de junio de 1491. Inglaterra aún intentaba sanar las heridas provocadas por la devastadora Guerra de las Dos Rosas. Era el segundo hijo del rey Enrique VII, mientras que su hermano mayor, Arturo, era considerado el verdadero heredero al trono. Por ello, Enrique no creció bajo la misma presión real que su hermano. Esta ventaja le permitió recibir una educación humanista excepcionalmente amplia. Podía hablar latín, francés, español e italiano, y poseía notables habilidades en música, poesía y filosofía. Una reina se muestra de pie junto a un trono oscuro, con el rostro serio y vestida con un elegante traje victoriano. Su mano descansa sobre una corona situada sobre un cojín, símbolo de poder y responsabilidad. Sobre la mesa cercana se observan mapas, documentos y un cetro, elementos que sugieren el peso político de su mandato. Las banderas plegadas en el fondo refuerzan la solemnidad del momento. La escena está pintada en tonos apagados, con predominio del sepia y el gris, destacando la atmósfera seria, pesada y melancólica del retrato. En una época en la que la mayoría de los hombres apenas alcanzaban el 1,70, Enrique destacaba con casi 1,90 de estatura. Con sus amplios hombros, su cabello rojo como el fuego y una presencia carismática que dominaba cualquier lugar al que entrara, deslumbraba a todos. Los diplomáticos extranjeros lo describían como un dios dorado y el príncipe más perfecto jamás creado por la naturaleza. Su energía física era tan impresionante como su majestuosa apariencia. Salía a cazar al amanecer, bailaba hasta la madrugada y aún así encontraba tiempo para dedicarse a los estudios intelectuales.
En 1502, con la inesperada muerte de su hermano mayor Arturo, todo cambió de repente. Enrique, que apenas tenía 11 años, se convirtió de inmediato en heredero al trono de Inglaterra y fue prometido en matrimonio a la viuda de su hermano, Catalina de Aragón. Estas enormes responsabilidades no parecían intimidarlo. Al contrario, parecía esperar con impaciencia el poder y los privilegios que el reino traería consigo. Cuando Enrique ascendió al trono en 1509, con solo 18 años, se convirtió casi en un símbolo viviente de los ideales renacentistas que ensalzaban al ser humano. Era visto como un rey prometedor, fuerte tanto de cuerpo como de mente. Nadie imaginaba todavía que aquel comienzo brillante lo conduciría hacia un final oscuro. Con su atletismo, inteligencia, carisma y riqueza, Enrique poseía todas las cualidades que se deseaban en un gobernante cuando ascendió al trono. Su ceremonia de coronación fue una de las más grandiosas de la historia inglesa. Los embajadores, llegados desde toda Europa, señalaron con admiración que el nuevo rey, tanto por su ostentación personal como por el esplendor de su corte, eclipsaba a los demás monarcas. Los primeros años de su reinado estaban llenos de una energía desbordante. Enrique transformó la corte en algo más que un centro de poder. La convirtió en el corazón de la cultura, la música y el entretenimiento. Organizaba elaborados torneos, en los que él mismo competía, y la mayoría de sus victorias no se debían a la cortesía de la corte, sino a su verdadero talento. Los festivales que duraban varios días resultaban tan costosos que rivalizaban con el presupuesto anual de una ciudad. Los banquetes, la música y los espectáculos proclamaban la generosidad del rey a todo el país. Sin embargo, las primeras señales de los excesos que años más tarde lo destruirían también comenzaron a manifestarse en este periodo. Enrique tenía un apetito sorprendente, incluso para los aristócratas de la época. En la mesa real había platos repletos de carnes variadas, aves enteras asadas, pescados preparados de forma especial, enormes torres de dulces y cantidades de vino capaces de dejar aturdido durante días a un trabajador común. Este lujo, que al principio se veía como una muestra de grandeza, terminó sentando las bases de hábitos mortales que con el tiempo lo irían corrompiendo desde dentro. Según los registros de la cocina real, Enrique consumía regularmente más de 5.000 calorías al día. Eso equivalía a casi el doble de la energía necesaria para un hombre activo. Sin embargo, el problema no era la cantidad, sino la calidad de los alimentos que ingería. Las comidas se preparaban con grandes cantidades de mantequilla, grasa de cerdo y sebo animal. Y las carnes, a menudo mal conservadas, eran tratadas con abundantes especias para ocultar los primeros signos de deterioro. Los vinos, por su parte, se fortificaban con alcohol añadido y en ocasiones se mezclaban con sustancias dudosas para intensificar su efecto embriagador. La primera crisis de salud grave de Enrique apareció en 1524. Contrajo la enfermedad conocida como la fiebre maligna y pasó varios días delirando, inconsciente. Los síntomas son interpretados por historiadores de la medicina moderna como una posible encefalitis o una forma severa de malaria. Aunque logró sobrevivir, nunca recuperó por completo su antigua fuerza. Tras esta enfermedad, su cuerpo comenzó a ganar peso rápidamente. En los retratos, su imagen juvenil y atlética se transformó lenta pero constantemente en la de un rey obeso y torpe. Junto con el deterioro físico, también comenzó a observarse un cambio notable en su carácter. Se volvió más irritable, propenso a arrebatos de ira y desconfiado de las personas que lo rodeaban, ya fuera por traiciones reales o imaginarias. El deterioro de su salud no solo afectaba a su cuerpo, sino que también estaba arrastrando su estilo de gobierno y su destino hacia un camino oscuro. El torneo celebrado en 1526 marcó un peligroso punto de inflexión para Enrique. La punta de la lanza de su oponente atravesó el visor de su casco y le abrió una profunda herida junto a la sien, dejando al rey tendido en el suelo cubierto de sangre.
Aunque la herida pudo curarse externamente, muchos historiadores consideran que el accidente pudo haber causado un daño cerebral permanente y haber contribuido a los duros cambios de personalidad observados en los años posteriores. En esos mismos años comenzó a hacerse evidente otro asunto crucial en la vida de Enrique: la búsqueda de un heredero varón. Esta obsesión acabaría enfrentándolo con Roma y conduciría finalmente al nacimiento de la Iglesia anglicana, que transformaría por completo la estructura religiosa de Inglaterra. Su primer matrimonio con Catalina de Aragón había resultado en varios abortos y muertes infantiles. Solo una hija, María, había sobrevivido. Esta situación representaba una gran decepción para un rey decidido a asegurar su linaje, y sentó las bases de las decisiones radicales que tomaría más adelante. A partir de 1526 surgió en la vida de Enrique una nueva y peligrosa obsesión. Esta obsesión no solo marcó el inicio de un periodo de inestabilidad emocional, sino que también se convirtió en un punto de inflexión que determinaría su futuro y el destino de la historia inglesa. Su pasión por la joven e inteligente Ana Bolena se transformó rápidamente en una fijación. Sin embargo, Ana rechazó ser únicamente su amante y exigió abiertamente convertirse en reina. Esta exigencia llevó a Enrique a cuestionar su matrimonio con Catalina de Aragón. Cuando el Papa se negó a declarar inválido el matrimonio, Enrique decidió romper por completo con Roma. El proceso de divorcio y la separación de la Iglesia se prolongaron durante 6 años llenos de conflicto. Durante este periodo, Enrique se volvió cada vez más agresivo, desconfiado y descontrolado. Ordenó la ejecución de uno de sus amigos más cercanos, su consejero Tomás Moro, por negarse a apoyar el divorcio. Después, para financiar sus excesos y su costoso estilo de vida, cerró todos los monasterios de Inglaterra y confiscó sus bienes. Enrique no solo rompió con la Iglesia, sumergió al país en un nuevo orden en el que su voluntad reinaba de forma absoluta. A partir de entonces, la palabra del rey en Inglaterra dejó de ser solo una autoridad política para convertirse casi en una ley divina. Este periodo se situó en el centro tanto de la decadencia personal de Enrique como de la transformación del Estado. Cuando finalmente se casó con Ana Bolena en 1533, Enrique ya se había transformado por completo en un hombre muy distinto de aquel príncipe dorado de 20 años atrás. Su peso había aumentado con rapidez, sus nervios se volvían cada día más inestables y su salud empezaba a mostrar signos evidentes de un grave deterioro. El año 1536 marcó un agudo punto de inflexión tanto en el colapso físico como en el emocional de Enrique. El día en que Ana Bolena fue ejecutada, Enrique se casó con Jane Seymour sin mostrar el más mínimo signo de luto, exhibiendo una frialdad emocional que sorprendió incluso a los miembros de la corte. Esta actitud era una señal de que el rey había perdido casi por completo cualquier sentido de empatía o conciencia moral. En 1537, mientras Jane Seymour daba a luz al tan esperado heredero varón, Eduardo perdió la vida. Esta pérdida hizo que Enrique experimentara por primera vez un dolor profundo y auténtico. El rey se vio obligado a enfrentar simultáneamente la alegría que le proporcionaba el nacimiento de su hijo y la culpa provocada por la muerte de su esposa. Precisamente en estos años, a comienzos de la década de 1530, apareció en el cuerpo de Enrique una enfermedad que lo acompañaría durante muchos años: úlceras en las piernas. Estas heridas abiertas terminarían infectándose con el tiempo, y junto con dolores insoportables, destruirían de forma irreversible tanto su capacidad de movimiento como su calidad de vida. La caída de Enrique ya no era solo emocional, sino también física, y comenzaba a acelerarse. La herida en la pierna, que al principio se creía simplemente la consecuencia de un accidente en un torneo, nunca llegó a sanar por completo. Con el tiempo se transformó en un dolor constante, inflamación y infecciones cada vez más graves, convirtiendo la vida de Enrique en una tortura permanente.
Los médicos de la época que intentaban tratarlo terminaron agravando su estado con métodos que hoy se sabe que eran perjudiciales. El tratamiento que recibió Enrique era una mezcla peligrosa que unía la ignorancia medieval con rudimentarios experimentos químicos. Los médicos le practicaban sangrías con tanta frecuencia que lo dejaban débil y anémico, y aplicaban cataplasmas con sustancias tóxicas directamente sobre la úlcera. Además, le administraban poderosos laxantes que provocaban una deshidratación severa y le hacían beber jarabes que contenían sustancias tóxicas como mercurio y arsénico. Estos tratamientos, lejos de curar la herida, envenenaban aún más el cuerpo de Enrique. En 1540, su matrimonio con Ana de Cleves apenas duró 6 meses. A pesar de su brevedad, dejó efectos duraderos en la salud de Enrique. Tras este fracaso, el rey cayó en una profunda depresión e intentó llenar su vacío emocional comiendo en exceso y consumiendo bebidas peligrosamente fuertes. Su peso aumentó rápidamente hasta alcanzar niveles mortales. Además, comenzaron a aparecer graves síntomas de diabetes que los médicos de la época no supieron diagnosticar ni tratar. La decadencia física ya no era solo inevitable, sino también incontrolable. En 1540, Enrique se casó con la joven Catalina Howard con la esperanza de recuperar la juventud que había perdido. Sin embargo, este matrimonio no fue más que el último intento desesperado de un rey envejecido y agotado que trataba de huir de la realidad. Catalina apenas tenía 16 años. Frente a ella se encontraba un monarca de 49, obeso, debilitado y con grandes dificultades para moverse. Desde el comienzo, la relación era incompatible y en poco tiempo se convirtió en una tragedia. La revelación de la infidelidad de Catalina y su ejecución en 1542 destruyeron emocionalmente a Enrique y aceleraron aún más su ya avanzado deterioro físico. En los últimos 5 años de su vida, ya casado con su última esposa, Catalina Parr, Enrique se había convertido en una grotesca parodia de lo que alguna vez fue. Su peso superaba los 130 kilos y, debido a las heridas en sus piernas, apenas podía caminar. Necesitaba mecanismos especialmente diseñados para poder moverse entre las estancias del palacio. Aquel rey que en otro tiempo fue fuerte, apuesto e imponente, ahora sufría atrapado en la prisión de su propio cuerpo. La úlcera en la pierna de Enrique se había convertido en una herida abierta imposible de cerrar, que supuraba pus y sangre de manera constante y desprendía un olor tan intenso que podía percibirse a varios metros de distancia. El dolor interminable lo volvió dependiente de los medicamentos. Consumía cantidades cada vez mayores de opio y con frecuencia lo mezclaba con alcohol fuerte. Esto creó un estado constante de semiebriedad que nublaba tanto su pensamiento como su personalidad. Sus estallidos de ira se volvieron más frecuentes e incontrolables. Llegó a ser tan cruel que mandaba ejecutar a personas por faltas insignificantes, como ocurrió con el poeta Henry Howard, condenado a muerte simplemente por usar sin permiso el símbolo real. A lo largo de 1546, todos en la corte podían ver claramente que el rey estaba llegando a su fin. El tono amarillento de su piel indicaba graves problemas hepáticos, desmayos durante las audiencias, dificultades para respirar y episodios de vómitos con sangre revelaban que su cuerpo estaba entrando en la fase terminal del colapso. Pero quizá el síntoma más inquietante era su extrema paranoia. Enrique veía traiciones por todas partes, creía en complots imaginarios y ordenaba arrestos basados en sospechas sin fundamento. En los últimos meses del año, el deterioro se aceleró aún más. Enrique rara vez salía de su habitación, y cuando lo hacía debía ser trasladado en un aparato similar a una silla de ruedas primitiva, con la ayuda de varios sirvientes. Su dieta se redujo casi por completo a líquidos, sopas, vinos fuertes y mezclas medicinales que sus médicos le daban en un intento desesperado por prolongar su vida. Aquel que alguna vez fue un poderoso monarca ya no era más que un cuerpo enfermo luchando por respirar, acompañado de un espíritu agotado.
El aspecto más aterrador de los últimos días de Enrique fue el estado espantoso de la úlcera en su pierna. La herida se había profundizado tanto y la infección se había extendido de tal manera que la tibia podía verse a simple vista. Los médicos intentaban limpiarla cada día, pero ningún tratamiento surtía efecto. La infección avanzaba como si desafiara todos los esfuerzos. El olor había llegado a ser insoportable, y los sirvientes se veían obligados a trabajar por turnos para no permanecer demasiado tiempo en la habitación. En enero de 1547, el cuerpo de Enrique comenzó a derrumbarse por última vez. Su conciencia iba y venía. A veces se perdía en una oscuridad confusa y otras veces hablaba con una claridad inquietante, como si fuera plenamente consciente de todo. En esos momentos lúcidos mencionaba repetidamente su pasado, especialmente la ejecución de Tomás Moro y de las 2 reinas que había mandado matar, comportándose casi como un alma obligada a enfrentarse a sus propios pecados. El 25 de enero el sufrimiento se intensificó rápidamente. Comenzaron horas de delirios febriles. Enrique gritaba los nombres de las personas que había mandado ejecutar y actuaba como si estuviera viendo sus fantasmas. Desesperados, los médicos recurrieron a tratamientos brutales que no hacían más que acelerar su muerte. Sangrías intensivas y la aplicación de hierro candente sobre su pierna ulcerada, provocándole un dolor insoportable. En el último día de su vida, Enrique estaba casi completamente inconsciente. Solo podía recobrar la lucidez durante breves momentos, provocados por los espasmos de dolor que le causaba la infección que abrazaba su cuerpo. Su respiración era irregular. A veces se detenía por completo, como si fuera a apagarse para no volver. Su cuerpo supuraba líquidos constantemente, y las sábanas debían cambiarse varias veces al día. La corte ya no servía a un rey, sino a un cuerpo que se iba descomponiendo poco a poco. En la noche del 27 de enero, todos comprendían ya que el final estaba cerca. Enrique yacía inconsciente, con una respiración irregular y signos evidentes de un fallo multiorgánico. Sus extremidades estaban frías, con un tono amoratado, y su piel había adquirido un color azulado. El olor de la úlcera infectada de su pierna había llegado a ser insoportable. Los médicos de la corte sabían que ya no quedaba nada que hacer. El rey murió en las primeras horas de la mañana del 28 de enero de 1547, después de días de intenso sufrimiento. Algunos testigos afirmaron que, instantes antes de su muerte, murmuró unas palabras que sonaban a una oración inconclusa, como si pidiera perdón. Sin embargo, la veracidad de este relato es discutida. Es probable que fuera inventado posteriormente para otorgar un poco de dignidad a la muerte de Enrique. El proceso que siguió a la muerte del rey se convirtió en uno de los preparativos funerarios más secretos de la historia inglesa. La noticia de su fallecimiento se mantuvo en secreto durante 3 días completos. Durante ese tiempo, los sirvientes del palacio se esforzaron desesperadamente por preparar el cuerpo para que pudiera ser exhibido en las ceremonias. La descomposición estaba tan avanzada que los especialistas en embalsamamiento tuvieron que trabajar por turnos, usando máscaras y respirando a través de paños perfumados. Al abrir el cuerpo, quedó al descubierto, con toda claridad, el grado de putrefacción interna que había sufrido Enrique. La mayoría de sus órganos estaban gravemente dañados o infectados. Su hígado estaba agrandado y destruido por la cirrosis. Años de exceso alimentario, alcohol, falta de movilidad y tratamientos médicos inadecuados habían consumido por completo el cuerpo de aquel monarca que alguna vez estremeció a Europa con su poder. Enrique pasaría a la historia, pero dejaría tras de sí la aleccionadora historia de un poder convertido en mito sagrado y de una vida devorada por los excesos. Se encontró acumulación de líquido en los pulmones, junto con indicios de infecciones crónicas. Sin embargo, el descubrimiento más aterrador fue que la úlcera de su pierna ya no era solo una herida local,
sino que se había convertido en una infección letal que se había extendido por todo el sistema circulatorio. Incluso después de finalizar el proceso de embalsamamiento, el cuerpo de Enrique siguió causando problemas. El ataúd de plomo, que debía ser hermético, empezó a corroerse debido a los fluidos corporales. Para el funeral de Estado, el ataúd fue sellado y cubierto con especias aromáticas. Aún así, el olor era tan intenso que muchas personas que asistieron a la ceremonia se desmayaron. La muerte de Enrique significó el fin de una era para Inglaterra. El trono pasó a su hijo Eduardo, que apenas tenía 9 años, bajo un gobierno de regencia, y el país fue arrastrado hacia una prolongada etapa de agitación política. Sin embargo, el verdadero legado de Enrique VIII no fueron sus reformas religiosas ni sus maniobras políticas. Su vida quedó grabada en la historia como un ejemplo aleccionador de cómo el poder absoluto, combinado con los malos hábitos, puede destruir a un ser humano paso a paso. Según las evaluaciones de especialistas modernos, Enrique padecía múltiples enfermedades que se agravaban mutuamente. Diabetes tipo 2 provocada por una obesidad extrema, un posible síndrome de Cushing que causaba aumento de peso y alteraciones emocionales, osteomielitis crónica en la pierna y una intoxicación progresiva debida al uso prolongado de mercurio y otras sustancias tóxicas. La úlcera que convirtió sus últimos años en una pesadilla probablemente fue el resultado de una herida de torneo que nunca llegó a sanar, combinada con la diabetes no diagnosticada. El hecho de que la medicina de la época desconociera esta enfermedad hizo imposible su recuperación, transformando la herida en una fuente constante de infección que terminó envenenando todo su cuerpo. La muerte de Enrique encierra una amarga ironía. Aquel rey que durante toda su vida castigó con crueldad hasta las faltas más pequeñas, que ponía fin a la existencia de otros con una sola orden, terminó siendo víctima de sus propios excesos. Con el poder obtuvo todo cuanto quiso, pero nunca logró escapar de sí mismo. Mientras él acumulaba innumerables amantes, hacía ejecutar a sus esposas acusándolas de adulterio. Mientras violaba los principios fundamentales del cristianismo, enviaba a sus consejeros a la muerte por traición. Mientras remodelaba la religión para satisfacer sus propios deseos, acusaba a la gente de herejía y ordenaba que fueran quemados. El contraste entre el príncipe joven, alabado y enaltecido, y el rey que con los años se convirtió en un hombre cruel, enfermo y consumido, constituye una de las lecciones más poderosas de la historia sobre los peligros del exceso. Aquel que una vez fue recordado como el gobernante más perfecto de Europa terminó convirtiéndose en nada más que un cadáver compuesto de carne infectada. Las pasiones y los apetitos que lo llevaron a la fama finalmente destruyeron su vida. El funeral celebrado el 16 de febrero de 1547 no fue más que un gran escenario destinado a revivir un honor real ya perdido. El ataúd fue adornado con oro y joyas. Desde el exterior la magnificencia parecía impecable. Sin embargo, el cuerpo que yacía en su interior revelaba verdades que ni el embalsamamiento más cuidadoso era capaz de ocultar. A pesar del brillo, dentro del ataúd reposaba el final dolorosamente corrompido de un rey que había llevado el poder hasta sus límites extremos. La vida de Enrique VIII no quedó en la historia solo como un relato político, sino como una perturbadora advertencia de cómo la ambición y el poder sin control pueden destruir el cuerpo y el alma de un ser humano. Tras la muerte de Enrique VIII, Inglaterra tuvo que enfrentarse a la profunda conmoción causada por décadas de tiranía, cambios religiosos e incontables ejecuciones arbitrarias. Su legado no consistió en intenciones sagradas, sino en una iglesia nacional moldeada por ambiciones personales. Un tesoro agotado por el despilfarro. Y un pueblo que había aprendido a temer los caprichos del rey más que a respetar la ley o la moral. Más claramente que cualquier otro monarca inglés, Enrique demostró cómo el poder absoluto es capaz de corromper incluso a los hombres más dotados y convertirlos en tiranos despiadados. Su aterradora muerte fue el desenlace inevitable de una vida que había comenzado con un brillante futuro lleno de promesas.
pero que con el tiempo se corrompió bajo el peso de la violencia, la gula y la crueldad. Hoy, más de 470 años después de su fallecimiento, Enrique V es recordado no como el idealista príncipe renacentista que prometía un porvenir luminoso, sino como un monarca cruel arrastrado hacia la brutalidad en su madurez, convertido en símbolo de una degradación espantosa. Su historia constituye una advertencia eterna sobre cómo la entrega a los excesos y el poder sin límites puede arrastrar no solo a un individuo, sino también a las instituciones y sociedades que dependen de él hacia el desastre. El espantoso final de Enrique VIII fue la amarga ironía de una vida que en su día prometió una edad de oro. Cuando se pierden los valores humanos y la moderación, el ser humano se ve aplastado por sus propias ambiciones y termina consumido por ellas. Su muerte fue la conclusión impactante de una existencia sellada por la decadencia.